Hola, buenos días, bienvenidos a esta segunda charla del sexto ciclo de conferencias online de Sociemat. Hoy tenemos el lujo, el honor y el placer de recibir online a nuestra querida amiga María Ángeles Gómez de la Torre, que es catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Málaga y es experta en cristalografía y en la química de cementos sostenibles. Por supuesto, pues tiene una gran trayectoria detrás, con un gran currículum, con más de 100 publicaciones, 4 sexenios. Uy, qué viejita. Lidera proyectos nacionales e internacionales, etcétera, siempre sobre todo sobre ecocementos y la caracterización avanzada de materiales, que es algo muy característico del grupo de investigación en el que está allí en el Departamento de Química Inorgánica, que son reconocidos expertos en caracterización con rayos X, Ripple y demás. Y nada más, pues vamos a escuchar atentamente la charla de María Ángeles titulada La ciencia de Málaga al servicio de un cemento ecológico y todo tuyo. Muchas gracias, María Ángeles, por aceptar la presentación y somos todo oídos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y extiendo el agradecimiento a la Sociedad Española de Materiales, a la Sociemat, por invitarme a dar esta charla y por organizar este ciclo de conferencias. Me parece súper importante que los científicos podamos tener la oportunidad de mostrar a nuestros colegas del sector de la ciencia, pero también a la sociedad en general, lo que se hace en nuestros grupos de investigación. He planteado una charla con un lenguaje accesible a todo el mundo, aunque habrá momentos en los que tendré que explicar conceptos algo más complejos que puedan resultar áridos para un público que no sea lego en la materia, pero mi objetivo es que todo el mundo pueda seguirme. Con esto, voy a compartir la pantalla para poder... eh, supongo que ya estáis viendo la pantalla y lo voy a poner en modo presentación. Perfecto. Pues como ha comentado Rodrigo, la charla que voy a dar hoy es la ciencia de Málaga al servicio del cemento ecológico. Y este será, espero que esto pueda subir arriba, no sé, ahora, perfecto. Este será el esquema, todos los apartados en lo que va a versar la charla. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué en Málaga trabajamos en cementos ecológicos? Pues porque el cemento contamina. El cemento contamina en el, en todos los pasos del proceso de producción del cemento Portland se emite CO2. Desde la extracción de las materias primas hasta la puesta en obra. En el proceso de formación del clínker, que es lo que ocurre en la fábrica de cemento, en los hornos a alta temperatura, en el cómputo global de CO2 es donde se da el mayor porcentaje, dado que hay una descomposición de caliza que emite CO2 y también hay, si se usan combustibles fósiles, pues hay emisiones de CO2 para alcanzar, por la quema de esos combustibles para alcanzar la alta temperatura que se requiere. Haciendo el cómputo global, si ponemos números ya a esa contaminación o a ese impacto ambiental, se puede decir que son 0,85 toneladas de CO2 emitidas por tonelada de cemento Portland producido. Es un número considerable, pero hay que ponerlo a escala global. A escala global, los números ya son muy grandes, dado al número de plantas de cemento que hay en el mundo. Se estima que actualmente se están emitiendo por las cementeras 4 gigatoneladas de CO2 al año. ¿Y por qué es esto así y esperamos que continúe? Pues el cemento es el componente principal o el componente que genera las resistencias mecánicas del hormigón.
El hormigón es el material que se pone en obra finalmente. Un metro cúbico de hormigón tiene unos 300 kilos de cemento. Entonces, si empezamos a hacer números y multiplicaciones sencillas, el consumo y el uso la producción de este cemento es enorme. Pero para dar una ilustración, en el grupo lo que hacemos es daros una imagen, que como siempre se dice, mejor que mil palabras. Pues aquí he dibujado, centrando el centro histórico de Málaga, que es esta zona amarillita que tenemos aquí, centrando en el centro histórico de Málaga la base de un cubo de 2,3 kilómetros de lado. Ese cubo tiene 15 kilómetros cúbicos de volumen. Pues esa es la producción de hormigón al año, lo cual ilustra la cantidad enorme de cemento y de hormigón que se produce. Por lo tanto, el impacto de CO2 es importante. Pues aquí está nuestro reto. Tenemos que bajar esta huella de carbono. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer la bajada de...? Pues obviamente todo lo que voy a contar, que en ello estamos, es un trabajo de equipo. Por lo tanto, yo lo primero esto se suele hacer al final y yo he pensado que mejor hacerlo al principio. Tengo que agradecer a todo nuestro equipo por el trabajo que estamos realizando para poder desarrollar los proyectos que ahora os los voy a contar, y por supuesto hay que también agradecer la financiación. Somos un grupo que tenemos financiación europea, nacional y regional, y también de instituciones privadas. La Asociación Europea del Cemento plantea 5 estrategias o 5 palancas para abordar esta descarbonización del sector cementero. Se llaman las 5 Cs, por la palabra clinker, cemento, hormigón en inglés, concrete, construction y carbonatación. Y nosotros trabajamos en 2 de ellos. Obviamente, estas 5 palancas tienen que ser sostenibles, es decir, tienen que ser eficientes económicamente y además mantener el desarrollo. Es decir, no puede bloquear el que se pueda construir rápidamente, el que se pueda construir de una manera segura y durable. Pues voy a empezar hablando, como comento, trabajamos en 2 de estas Cs. Voy a empezar por la que llevamos menos tiempo, que es la carbonatación. Hemos empezado en octubre de 2025, un proyecto tipo Pathfinder de la Unión Europea, del European Innovation Council. Es un proyecto de 4 años en el que vamos a utilizar los cementos como sumideros de CO2, es decir, para capturar CO2 utilizando presiones moderadas. Vamos a utilizar 2, 3 bares para hacer un curado en CO2. Y nos lo va a contar, pues, este sería la única parte que está, la oración va a estar en inglés, pero bueno, os lo cuento en este What vídeo. if the concrete that holds everything up could also help save our planet? The new idea? It's to make cement materials that actively absorb CO2. So, who's tackling this insane challenge? A team is called XCO2. They're not just trying to cook up new cement formulas in a lab. They're building advanced X-ray technologies to actually see what's happening inside the cement, to transform it into a material that literally eats CO2. It's about creating the tools so that everyone can innovate faster. We're talking about a huge European collaboration. You've got the University of Malaga leading the charge, with partners like the University of Bath and Manchester, and the European Synchrotron Radiation Facility. So here's how their method works. First, they take a small sample of cement and put it in this special little chamber. Then, they pump in a controlled amount of CO2 and apply some heat. They shoot those powerful synchrotron X-rays right through it. And a detector on the other side basically records a movie of the carbonation reaction as it's happening. Bueno, pues además de ese proyecto en el que estamos trabajando en carbonatación, la otra C en la que estamos trabajando es en el cemento. Queremos, y concretamente en el cemento,
bajar el factor clinker. Es decir, el clinker, como comenté al inicio, es lo que sale del horno de clinkerización en las fábricas de cementos y es el componente químico reactivo que va a hidratarse y va a desarrollar unas fases que son cohesivas, densas y que desarrollan resistencia mecánica. Y ese clinker es el componente que más contaminante porque se emitan las emisiones de CO2 asociadas a su formación. Pues la idea es reducir esa cantidad. Y tenemos cuatro puntos de vista o cuatro maneras de abordar esa sustitución o esa dilución del factor, esa reducción del factor clinker. Tenemos un proyecto de la Unión Europea, es un Advanced Grant que recibió Miguel Ángel García Aranda, nuestro líder del grupo. En este proyecto, que es para 5 años, ya llevamos con él un año y 2 meses, pues vamos a hacer curado en agua, vamos a estudiar estos cementos sustituidos y queremos entender el mecanismo de hidratación. Lo contaré al final de la charla. Después tenemos dos proyectos, uno nacional, de plan nacional, y otro de la Junta de Andalucía, que está resuelto, pero todavía no tenemos fecha de inicio, en el que vamos a estudiar cementos con arcillas españolas. En el del plan nacional nos vamos a centrar en una activación mecanoquímica de estas arcillas y en el de la Junta de Andalucía vamos a estudiar arcillas que no sean caoliníticas y las vamos a activar térmicamente. Vamos a ver cómo se desarrolla la resistencia mecánica. Eh, por otro lado, tenemos un proyecto en el marco del programa Ramón y Cajal, cuya beneficiaria es nuestra compañera Ana Cuesta, en el que se aplican técnicas de imagen de rayos X y difracción para analizar los cementos de baja huella de carbono. Estos son 5 proyectos que están coordinados y que se retroalimentan entre ellos, tienen sinergias muy importantes. Los resultados de un proyecto van a alimentar a otro, de manera que podamos ir avanzando en el conocimiento, en la generación del conocimiento, pero también nosotros siempre tenemos una política ya desde hace años, desde siempre, que somos muy honestos a la hora de solicitar proyectos y siempre marcamos claramente las sinergias de los proyectos en curso y de lo que estamos solicitando, además de las diferencias, lo cual es también importante. Es decir, estos 5 proyectos, pues unos trabajan con técnicas de laboratorio, otros trabajan para desarrollar las técnicas avanzadas, unos trabajan con un tipo de material, con un tipo de curado o con un tipo de activación diferente, de manera que, como digo, estamos coordinados, retroalimentándonos uno con otro, con las sinergias que ello conlleva y el beneficio que eso conlleva para cada uno de los proyectos. Pues una vez que ya os he dado un poco la foto de todo lo que tenemos, voy a ir entrando en materia. Obviamente no puedo hablar de todo, pero como he dicho que estamos trabajando en la C de bajar el factor clinker. ¿Con qué bajamos el factor clinker? Pues se baja con los materiales que en castellano se llaman las adiciones. En inglés son los supplementary cementitious materials y la idea es sencilla. La idea es, si en un saco de cemento tenemos un 95% de este clinker, que es el componente que más contamina, pues vamos a bajar esta cantidad. Pues, por ejemplo, ¿hasta cuánto? Pues hasta un 50%. Esta bajada hasta el 50% ahora está ya refrendada, bueno, o está enmarcada dentro de una normativa solo desde hace unos 5 años. En 2021 entró en vigor la nueva normativa de los cementos tipo 2 que permite la sustitución del clínker hasta un 50%, eh, sin que necesariamente tenga que llevar escorias. Y la sustitución puede ser con cualquier cosa. Aquí el ejemplo que he elegido es un cemento tipo LC3 porque viene del inglés limestone, calcine clay, caliza, arcilla calcinada, cement, ¿no? El tipo LC3, limestone calcine clay cement. Es decir, sustituir el clinker con algo, pero no es tan sencillo como algo, tiene que ser algo que también sea reactivo, que no disminuya la resistencia mecánica a la mitad y nos quedemos ahí. Tenemos que disminuir las emisiones de CO2, pero ahora
paso a la siguiente diapositiva, pero bueno, ¿qué es lo que puede haber aquí en esta sustitución? Pues este diagrama de fases triangular, están situadas las adiciones utilizadas, que se están utilizando ya, pero que ahora queremos utilizar en mayor cantidad. He señalado, porque las voy a nombrar, las puzolanas naturales, las arcillas calcinadas, pero también voy a hablar de arcillas, de cenizas volantes o de silica fume. Pero por supuesto, vamos a sustituir, vamos a bajar las emisiones de CO2, porque en el momento que bajo el componente clinker, las emisiones bajan, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es necesaria la investigación? Pues porque desarrollan resistencias mecánicas bajas, sobre todo a edades tempranas. Este es el gran hándicap de los cementos ecológicos. Son lentos y, dada los requerimientos actuales de las necesidades en la construcción de rapidez para reparaciones o incluso pues, para hacer vivienda nueva o obra civil nueva, necesitamos que esto no sea así. Necesitamos acelerar. Entonces, en esto están todos los proyectos. En pasar de la línea roja, que sería un cemento de baja huella de carbono sin hacer nada, a, bueno, con aditivos, unos aditivos que son compuestos químicos determinados, se puede mejorar, ya eso ya se está mostrado y se consigue. Lo que necesitamos entender bien cómo se comportan las distintas adiciones y, por ejemplo, llegar a las resistencias a un día. Esta eje está en horas y esto son 20 horas. Esto sería las resistencias a un día del cemento 100%, es decir, del cemento sin diluir, sin mezclar. Ese sería el objetivo principal de todos los proyectos, pero sobre todo de la ERC de profesor Aranda. Pues vamos a mezclar el cemento con adiciones, vamos a entenderlas, porque son bastante conocidas, pero necesitamos, por un lado, conocerlas, poder caracterizarlas bien, pero sobre todo, más importante, lo que he comentado, cuáles son las resistencias mecánicas que voy a obtener con esos materiales. Pues en este trabajo que hemos publicado, lo que hemos hecho ha sido estudiar 22 materiales, 22 adiciones de 5 familias diferentes. Aquí tenemos la silica fume, es un material utilizado ampliamente históricamente por el mundo del sector cementero y del hormigón. Es un material de desecho de la industria del silicio. Tenemos fly ashes, que son las cenizas volantes, que son también materiales de desecho, también utilizados históricamente de cualquier central que queme carbón o cualquier empresa, industria que queme carbón, va a tener cenizas y estas cenizas se pueden utilizar y se utilizan. Y las puzolanas naturales, que pueden ser roca volcánica, ceniza volcánica u otras de naturaleza ceolítica, como las tras, etcétera. Esos son materiales que, tal cual las recibe el cementero, las puede, solo con una molienda y un acondicionamiento previo, se pueden utilizar tal cual. Y luego nos vamos al gran mundo de las arcillas, que está en auge desde hace ya unos 15, 20 años. El uso de las arcillas como material, como adición en los cementos, es posible, pero no tal cual se saca de la naturaleza, es decir, las arcillas caoliníticas o las arcillas bentoníticas no se pueden utilizar tal cual. ¿Por qué? Porque no son reactivas, no tienen esa característica de ser puzolánicas, que ahora explicaré qué significa eso. Entonces hay que activarlas. Pues, por ejemplo, dos de los proyectos, el del Plan Nacional, está centrado en activar las arcillas de una manera que es mecanoquímicamente, es decir, con una molienda con mucha energía, pero de eso, como acabamos de empezar, no voy a comentar, no tenemos resultados todavía. Bueno, tenemos algo, pero no lo voy a contar por falta de tiempo. Y el otro proyecto, por ejemplo, el de la Junta de Andalucía, es el que vamos a hacer activación térmica. Entonces, en este trabajo sí que hemos hecho activación térmica de caoliníticas y de unas bentoníticas iniciales que hemos trabajado. ¿Y cuál ha sido esa activación térmica? Pues hemos calentado a una temperatura, en este caso, pues aquí tenéis las temperaturas indicadas y un tiempo. Esa activación obviamente tampoco es un proceso, es decir, hay que estudiar la naturaleza de cada arcilla, saber a qué temperatura ocurre un fenómeno que se denomina deshidroxilación, que es lo que hay que conseguir para que el material se vuelva reactivo. El material se amorfiza y
se vuelve reactivo. Una vez que tengo los materiales, los que tengo tal y como los he recibido, y las arcillas ya calcinadas, es muy importante mantener eh, ciertos parámetros muy controlados. En la hidratación de los cementos, el tamaño de partícula de cada componente del cemento es el parámetro más importante para entender la cinética de hidratación. Y para poder comprobar, yo le digo siempre a todos mis estudiantes de doctorado, que para poder comparar tenemos que tener tenemos que tener parámetros controlados para que las comparaciones puedan ser robustas y podamos sacar conclusiones de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues en este caso hemos molturado todos los materiales para tener un tamaño de partícula promedio en torno a 12 micras, en torno a 12 micras. ¿Por qué este número y no otro? Pues ese sería un valor similar al del cemento Portland que estamos utilizando, incluso un par de micras por debajo. Ese sería un parámetro que controlamos. Una vez que ya tenemos todos los materiales con el tamaño de partícula que hemos decidido, lo que hacemos es monitorizar, es decir, medir la fracción de partículas por debajo de 3 micras y la superficie específica de los mismos. Es decir, monitorizamos esos dos números, los tenemos en cuenta a la hora de interpretar los resultados. ¿Y por qué hacemos todo esto? Pues lo que comento, para que el material tiene que ser puzzolánico. ¿Y qué significa ser puzzolánico? Pues las reacciones puzzolánicas son reacciones complejas, son reacciones químicas que ocurren, que van a producirse por la fracción reactiva de las adiciones. Pero para entender las reacciones puzzolánicas hay que primero entender la reacción principal del cemento Portland. El cemento Portland tiene un componente principal que es un silicato de calcio, el silicato tricálcico denominado halita, que reacciona con el agua, se disuelve, se produce la saturación en iones y precipitan productos de hidratación. Los dos productos de hidratación principales son esta portlandita, que es el hidróxido de calcio, y este gel CSH es un gel, es un silicato cálcico hidratado, que es un gel que es el responsable del desarrollo de las resistencias mecánicas, ya que este gel es un entramado cohesivo denso que aporta resistencias mecánicas con el tiempo. Pues si el cemento hay una fracción reactiva, como puede ser el metacaolín, que es la fracción reactiva de las arcillas caoliníticas calcinadas, y nosotros hemos escrito aquí una estequiometría modelo del metacaolín que reacciona con la portlandita que ha aparecido en la reacción del cemento. Ese consumo de portlandita genera otra fase que también es un gel, en este caso es un cash, es un aluminosilicato cálcico hidratado, que también aporta resistencias mecánicas. Hay más componentes, hay más reacciones, siempre todas tienen en común que consumen portlandita, pero puede estar involucrado el yeso, la calcita o otros componentes, y además dan otras fases que después también comentaré la implicación que tiene, que también de otras fases. Pero lo importante es que da este gel que también desarrolla resistencias mecánicas, que es lo que al final necesitamos, que el cemento endurezca con el tiempo, y ahora veremos cómo conseguimos que la cinética sea más rápida. Pues una vez que ya tenemos los materiales molidos y molidos, los tenemos preparados, la pregunta es, bueno, ¿son puzzolánicos o no? ¿Dan esta reacción que acabo de explicar o no? Pues hay un test, eh, hay varios test. Hay uno que hay que esperar 28 días, que es el que utilizan principalmente los cementeros, pero hay este test que es relativamente reciente, que se llama R3, por sus siglas en inglés, Rapid, Robust and Reliable, en el que lo que hacemos es poner en contacto el material que estamos testeando, el material que necesitamos saber si es puzzolánico o no y cuánto de puzzolánico es, lo ponemos en contacto con una disolución que tiene un pH y unos iones disueltos
una química al fin y al cabo que simula el agua de hidratación, lo que sería la disolución de poro de un cemento Portland que se está hidratando. Entonces, hacemos esa mezcla, esta disolución que mimetiza la disolución de poro del cemento, con el material a testear y lo metemos por un lado en un calorímetro. ¿Para qué? Para ver el calor que emiten esas reacciones que son exotérmicas. Aquí tenéis un ejemplo de una silicación que con el tiempo, aquí tenéis 7 días, emite unos julios. Y también esa mezcla se analiza por pérdida de peso y se ve el agua que está combinada. En este caso, ambos datos son complementarios totalmente y cuanto más, la frase sería más calor, más reacción, más agua combinada, más reacción. Pues eso es lo que hemos hecho con las 22 familias, con los 22 materiales de las 5 familias. Aquí os muestro la emisión de calor voy a empezar comentando la de las arcillas caoliníticas calcinadas. Como veis, en función del tiempo, va emitiendo calor, sube de una determinada manera, es decir, no solo el calor nos da información, que también, pero el cómo sube nos va a decir pues, lo rápido, lo lento que es, podemos comparar entre materiales. Y lo que está clarísimo es que en función del contenido de caolinita de la arcilla original, cuanto mayor es ese contenido en caolinita, mayor es el calor. Es decir, esta técnica nos permite establecer un ranking dentro de las arcillas caoliníticas. ¿Cuál emite más calor? Pues esa, en principio, es la más reactiva. El resto de familias, pues se comportan igual. Obviamente, el componente reactivo en cada caso, pues es distinto. En el caso de la caolinita calcinada es el metacaolín. En el caso de las bentonitas o enmectitas calcinadas, cuanto más aluminio reactivo tiene esa arcilla o ese componente arcilloso que ha sido activado, mayor es el calor. Por otro lado, tanto para la silicación o como las puzolanas naturales o las cenizas volantes, en este caso, el contenido en amorfo, cuanto mayor es en todos esos casos, mayor va a ser el calor emitido. Entonces, ¿qué tenemos con esta técnica? Relativamente rápida. A 7 días ya tenemos los resultados. Tenemos información dentro de una familia. Podemos establecer rankings de cuál parece que se va a comportar mejor y por ejemplo, observando la forma de las curvas, pues podemos ver las cinéticas de hidratación, pues las Natural Puzzle parece que pues se ve que son más lentas que cualquier arcilla caolinítica calcinada. Pero importante, quiero señalaros que no podemos comparar los calores absolutos de las arcillas caoliníticas, por ejemplo, con las arcillas bentoníticas. Y esto está relacionado con el contenido de aluminio. Aquellos materiales con aluminio, contenidos de aluminio mayores, suelen emitir, sus reacciones son más exotérmicas que las reacciones que están basadas en el silicio o que tienen menos aluminio. Pero eso ahora va a tener una implicación que ahora os comento. Pero bueno, vale, ya sabemos calores y todo el rato digo que en principio estos materiales son más reactivos. ¿Cómo se correlaciona? Este test, que bueno, no lo he comentado, es un test acelerado, por eso se puede hacer a 7 días, porque se hace a 40 grados. Obviamente la temperatura acelera las reacciones y entonces podemos tener la misma información, pero a 40 grados, o sea, pero más rápido. Pero las resistencias mecánicas se testean siempre, la normativa nos dice que hay que testearlo a 20 grados. ¿Existe una correlación entre este test y la resistencia mecánica? Pues eso es lo que nosotros hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Pues nos hemos ido al test que hacen los cementeros. En los cementeros hacen este test que se llama en inglés Strength Activity Index y lo que hacen es comparar las resistencias mecánicas que desarrolla un cemento 100% cemento, sin diluir o sin mezclar, y lo comparan con las resistencias mecánicas a la misma edad, 28 días, mezclado. La norma establece una manera de hacer esto, pero ya hay muchos trabajos que apuntan a que hay que modificar esa norma. Y de hecho nosotros en este trabajo hemos modificado algunos parámetros. ¿Cuáles? Pues la normativa no mantiene la relación agua-cemento
constantes, sino que prepara el cemento control, el que es 100% de cemento, a un agua cemento aquí como la que está aquí indicada, y luego mantiene la fluidez del material ya mezclado añadiendo más agua. ¿Por qué hay que mantener la fluidez? Esto hay que hacerlo. Es decir, la fluidez no puede ser distinta. Para que los resultados sean comparables de un mortero 100% cemento y un mortero mezclado, la fluidez en estado fresco tienen que ser iguales o similares. ¿Para qué? Para que cuando se haga el vertido, la puesta en obra, o yo prepare el prisma, el espécimen que voy a después testear con la prensa de resistencia mecánica, se prepare homogéneamente, no haya burbujas, no haya inhomogeneidades, debido a esa pues mayor viscosidad. Entonces, la normativa dice que modifiquemos el agua, pero nosotros pensamos, y refrendado con resultados y con nuestra experiencia, resultados de otros grupos y nuestra experiencia todos estos años de trabajo, que modificar el agua no es una buena aproximación, porque el agua no es solo un medio en el que se disuelven las fases, sino que también es un reactivo. Entonces, y además se modifica el volumen. Por lo tanto, nosotros hemos decidido mantenerlo constante, pero como sí que es importante mantener la fluidez, hemos utilizado superplastificantes, que son unos compuestos químicos que nos permiten mantener lo que sería la fluidez em, comparable. En esta tabla, bueno, doy un montón de datos, pero bueno, lo importante es que la fluidez es comparable con, en algunos casos, se ha tenido que añadir superplastificante. Y además, la norma dice que se sustituya el cemento en un 20% solo. Y esto ya está más que descrito, que esto da falsos positivos, es decir, nos da que hay materiales que parecen que son pusolánicos porque nos da un positivo, pero en realidad no lo son. Entonces hemos decidido, también basado en experiencia y en el marco de estos cementos LC3, con esa filosofía que mezclan las adiciones puzolánicas con caliza, hemos decidido hacer una sustitución de aproximadamente el 32% del cemento. Entonces, esos serían los cambios y hemos hecho las resistencias mecánicas. ¿Y qué hemos obtenido? Pues esa sería la gráfica más importante. Hemos correlacionado las resistencias mecánicas con el calor. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos decidido el calor a 3 días. En la gráfica que os he presentado antes, pues tenemos calor a 7 días, pero tenemos todos los calores a cualquier edad. Y en el paper que hemos publicado esto, están los detalles de por qué se ha elegido 3 días, porque es el que mejor correlación lineal presentaba. Y se representa frente a las resistencias mecánicas relativas. ¿Qué significa esto de resistencia mecánica relativa? Pues significa que si obtenemos una resistencia mecánica relativa igual a 0, significa que el mortero sustituido, es decir, que tiene un 32% menos de cemento, da la misma resistencia mecánica que el cemento que tiene 100%. 100%. Pues muy bien, así es como hemos decidido representarlo así. Si da menos resistencia, los puntos estarán por debajo, y si da más resistencia a 28 días, estarán por arriba. Lo primero que se observa en esta gráfica es que a menor calor, mayor resistencia. O sea, a medida que aumenta el calor emitido en la prueba de R3, mayor resistencia. Es decir, sí que hay una correlación entre calor y resistencias. Pero a la hora de hacer las correlaciones lineales, hemos observado, y esto también está presentado por otro grupo de investigación, por el RILEM, que presentaron un estudio similar utilizando otros materiales. Ellos utilizaban escoria, nosotros en mestítico, pero son totalmente complementarios estos estudios, en los que se vio que había dos tendencias bien diferenciadas. Nosotros aquí hemos representado en rojo la tendencia de cómo se comportan los materiales que son de arcillas caoliníticas calcinadas. Y la otra tendencia sería el resto de materiales que no son caoliníticos. Son las esmectitas, los silicafium, las puzolanas naturales, las cenizas volantes. ¿Y qué implicación tiene que haya dos tendencias, que haya dos comportamientos? Pues fijaros, os lo he señalado la implicación en las líneas moradas. Si yo busco tener una adición que al sustituir en un 32%
bueno, añadiendo un 20% de esa adición y un 10% de caliza, tenga las mismas resistencias mecánicas, estos 59 megapascales que tiene el cemento 100% cemento, necesito una arcilla que emita aproximadamente unos 650 julios por gramo. Mientras que si estoy utilizando otro tipo de material, una puzolana natural, una arcilla esmectítica, la emisión o sea, el calor, estaríamos en torno a 400, 420 julios por gramo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que los valores absolutos de calores no es lo más importante, es un valor que hay que conocer, pero hay que caracterizar muy bien el material que estamos trabajando para conocer su naturaleza, es decir, saber su química, saber si es más rico en silicio o más rico en aluminio, saber ese componente reactivo, cuál es su naturaleza química. Y entonces, con estas herramientas, con esta herramienta ya podemos empezar a poder predecir, teniendo el calor y conociendo el material, podemos empezar a predecir cuáles van a ser sus resistencias. En los proyectos de investigación que llevamos en curso, lo que vamos a hacer es nutrir esta gráfica. Es decir, hay muchas preguntas abiertas. Esto no está totalmente establecido porque hay distintos tipos de materiales que no están aquí metidos. Por ejemplo, arcillas paligorquíticas, ¿entrarán aquí o no? O, por ejemplo, arcillas mecánicamente activadas, porque todo esto ha sido térmicamente activado. Las arcillas mecánicamente activadas que vamos a estudiar en el proyecto del ministerio van a tener la tendencia ¿van a entrar en alguna de estas dos tendencias o va a tener una tendencia distinta? Pues todo eso hay que estudiarlo y en eso estamos. Bueno, pues ya vemos que, bueno, que podemos elegir materiales que sean puzolánicos, que nos den resistencias mecánicas, pero hasta ahora todo el rato he estado hablando de 28 días. Y dije al principio que el hándicap principal es que a un día las resistencias son bajas. Y os lo voy a mostrar con este estudio que también publicamos el año pasado de cementos tipo LC3, es decir, sustituimos el clinker pues en torno al 50%, poníamos un 52% de cemento. En el cemento aquí pues esto tiene el contenido de clinker y un poquito de yeso. Le añadíamos 3% de 30% de la arcilla calcinada, en este caso bentonítica, 15% de caliza y 3% de yeso. Ese sería el cemento, el binder que nosotros vamos a utilizar, que hemos utilizado. Hemos hecho morteros con una relación agua-cemento 0,4, arena binder 1,78 y hemos utilizado superplastificantes para mantener la fluidez, como decía al principio, también he comentado en unas diapositivas anteriores, la fluidez es importante para poder comparar los resultados. ¿Y qué es lo que se obtiene? Pues esta primera gráfica, tenemos las resistencias mecánicas a un día. Como veis, siempre se representa, aquí tenéis el cemento por las resistencias mecánicas desarrolladas por este cemento en estas condiciones, 100% cemento, y si lo dividimos a la mitad, pues 22 megapascales sería aproximadamente el 50% de PC. Pues todos los materiales testeados, con caolinita, que sería una referencia, o las bentonitas, estos que tienen esta flecha roja, dan bastante menos resistencias. Eso ya se conocía. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, ¿se puede esto eh, solucionar? Pues existen aditivos, acelerantes, bueno, podemos decir que son aditivos que mejoran o que incrementan las resistencias mecánicas con un mecanismo de aceleración. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos usado? Pues hemos usado un tipo de aditivo que está basado en lo que es una tecnología que en inglés es seeding, bueno, el semillado. Se añaden nanopartículas de gel CSH. Gel CSH es este gel que ya nombré, que es un producto de la reacción puzolánica, el silicato cálcico hidratado, mezclado en realidad es una sinergia de aditivos. Todos los detalles están en las publicaciones, pues son estas nanopartículas de gel CSH y alcanolamina. Son aditivos comerciales. También hemos estudiado algunos que están en desarrollo, pero estos son comerciales. ¿Y qué es lo que se observa? Pues bueno, las líneas verdes, las flechas verdes, las resistencias mecánicas de todos estos cementos de baja huella de carbono mejoran significativamente y ya estaríamos en torno al factor de dilución, es decir, lo que se espera habiendo bajado el clinker al 50%.
Pues esto ya es un logro. Y importante, esa mejora se mantiene con el tiempo. Por eso se testea a 7 días y a 28 días y se ve cómo sin la adición, sin el aditivo y con el aditivo siempre mejoran, el que está al lado siempre mejora y ya empiezan a aproximarse incluso al cemento sin, incluso al cemento sin hidratar, o sea, perdón, sin diluir. Pero tenemos que seguir trabajando. Hemos aplicado esta tecnología de aplicar el seeding, la adición de estos aditivos, el uso de estos aditivos a distintos sistemas. Os he presentado los resultados de las arcillas caoliníticas, perdón, bentoníticas, pero lo hemos utilizado en cementos que tienen arcillas caoliníticas, pero de muy bajo porcentaje de caolinita. Hemos también llegado incluso a sustituir no solo el 50%, sino llegar incluso a tener solo un tercio de clínker o también a puzolanas naturales, ¿de acuerdo? Y los resultados son similares y prometedores. ¿Qué ocurre? Que, vale, hemos visto que las resistencias mecánicas mejoran, pues ahora necesitamos entenderlo. Ya lo hemos visto con las resistencias mecánicas, pero hay que entender por qué, qué está haciendo el aditivo, qué está haciendo la adición puzolánica, cuál es la reacción puzolánica. Pues para ello necesitamos establecer, desarrollar técnicas que nos permitan responder a esas preguntas. Y bueno, tenemos una tesis en curso en la que estamos desarrollando una metodología para poder caracterizar cementos de baja huella de carbono, pero puede ser aplicado a cualquier tipo de cemento, que le hemos denominado la tecnología Mix and Measure. ¿Cuál es la filosofía de esta metodología? Pues la filosofía de esta metodología es que mezclamos cemento con agua, con los aditivos, etcétera, lo metemos en un dispositivo, en este caso lo vamos a meter en un capilar y medimos, sin hacer nada más, sin parar la hidratación, sin tener que pulir, sin tener que hacer nada más. ¿Para qué? Para alterar lo menos posible la muestra, porque todo lo que le hagamos a la muestra para poder medirla provoca una alteración. ¿De acuerdo? Esa es la filosofía, Mix and Measure. Ya tenemos dos trabajos publicados, aquí os pongo las referencias, donde lo que hemos hecho ha sido a estudiar situaciones modelo. Hemos ido de menos a más, cemento Portland básico, cemento Portland mezclado con adiciones no puzolánicas y hemos ido estudiando cómo. Pues es la combinación de la difracción de rayos X, en este caso, difracción de rayos X en molibdeno, que es más energética, que tenemos este dispositivo en la Universidad de Málaga, eh, metido el material en un capilar, podemos hacer medidas en capilares de 1 y 2 milímetros, podemos hacer medidas relativamente rápidas, en 1 o 2 horas tenemos difractogramas muy decentes y lo importante es que exactamente ese mismo capilar lo podemos medir con técnicas de imagen para hacer microtomografía. Aquí tenéis una imagen del tomógrafo que tenemos en Málaga y aquí tenéis el detalle del mismo capilar. Hemos diseñado unos portamuestras para que podamos medir exactamente el mismo capilar sin haberlo alterado anteriormente. Obviamente, hay un lapso de tiempo porque no podemos medir a la vez. Es decir, metemos el capilar en el difractómetro, hacemos la medida, 1 hora, y después lo sacamos y lo metemos en el tomógrafo y hacemos otra medida, pues otra hora. Ese lapso de tiempo sí que hay que tenerlo en consideración, pues no se pueden hacer las dos medidas a la vez. ¿De acuerdo? En el equipo de Málaga, pues tenemos unas resoluciones espaciales, dependiendo obviamente de las condiciones y de los capilares, pero en estos trabajos de Mix and Measure 1 y 2, pues tenemos una resolución espacial de 3 micras. ¿Qué significa esto? Pues que podemos distinguir partículas que estén apareciendo, partículas que estén desapareciendo, pues que estén por encima de las 3 micras. Lo que esté por debajo de las 3 micras no lo vemos. Pero bueno, esas son las limitaciones de la dependencia espacial de las técnicas. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues aquí os muestro un ejemplo de
de difracción de rayos X combinado con la tomografía. En este caso, pues sería los resultados del cemento mezclado con cuarzo, como una adición no puzolánica. Muy importante, esto también sería una especie de, bueno, para todas las personas que trabajen en el sector del cemento. Obviamente, cualquier estudio de hidratación siempre tiene que ir acompañado del tamaño de partícula. Como comenté al principio, el apartado de las adiciones, el tamaño de partícula es el parámetro más importante para poder entender y entender la cinética de hidratación. Por lo tanto, tenemos que conocer los tamaños de partícula. Por eso siempre pongo los tamaños de partículas determinados por difracción láser. Lo metemos el material, hacemos la pasta, lo introducimos en el capilar, que está aquí arriba el dibujo de nuevo, el portamuestras, y hacemos hidratación. En este caso os muestro una hidratación in situ, es decir, con el tiempo se van haciendo difractogramas y aquí se muestran pues aproximadamente cada 4 horas, pero hay difractogramas cada 2 horas. Lo que pasa es que por cuestiones de ilustración hemos seleccionado y que se ve, pues se ve perfectamente cómo hay fases que están apareciendo, como sería en este caso la etringita y la FT, o fases que están disminuyendo, como es el yeso. Pero no es solo cualitativo, lo cual es importante, pero es que además, analizando por el método de Rietveld cada uno de estos difractogramas, obtenemos el ensamblaje de fases en cristalino, ensamblaje de las fases que están apareciendo, de las fases que están desapareciendo porque se están disolviendo. Una vez que tenemos ese ensamblaje de fases con el método de Rietveld, que es lo que nosotros denominamos ensamblaje de fases directo, donde solo se tiene la información de lo cristalino, de los componentes cristalinos, utilizamos utilizamos el conocimiento de las reacciones químicas que están dándose lugar. Obviamente tenemos que hacer algunas asunciones de estequiometrías de las fases que están apareciendo, sobre todo estas que son las amorfas, los geles, el gel CCH. Hay que asumir una estequiometría. Obviamente no son estequiometrías arbitrarias, son también basadas en estudios, en nuestra propia experiencia, en nuestros propios resultados y los de otros grupos de investigación, teniendo en cuenta las reacciones químicas que están dando lugar, tanto del cemento como luego las reacciones puzolánicas, cuando el sistema sea más complejo, hacemos lo que se denomina un balance de masa. Aquí os he señalado que utilizando las reacciones 1 y 2 podemos calcular el gel CSH que está apareciendo con el tiempo. Se hace teniendo en cuenta que el C3S va disminuyendo con el tiempo. Aquí se observa, pues el gel CSH tiene que ir aumentando. Y así con todos los componentes. Obviamente vamos a tener también otras técnicas que nos ayuden a comprobar que lo que estamos obteniendo con esta técnica es razonable. Por eso siempre se complementan pues con calorimetría, que nos da información de la cinética, o con análisis térmico diferencial termogravimétrico, que nos da idea de, por ejemplo, de la cantidad de porlandita que tenemos en la pasta, para poder compararlo con lo que estamos calculando y midiendo por difracción. Pues con estos datos ya tenemos una buena idea de lo que está ocurriendo. Luego ya os pondré un ejemplo. Pero no solo hacemos eso, porque lo combinamos con técnicas de imagen, porque el ensamblaje de fases es importante, pero más aún es cómo están distribuidos en el espacio esos componentes que están apareciendo y desapareciendo. Sobre todo es decir, cómo se está modificando la microestructura de los cementos. Entonces, para ello necesitamos recurrir a técnicas de imagen. La técnica de imagen, aquí os muestro las imágenes 2D, que son el resultado con los software apropiados de la reconstrucción de las proyecciones que hemos tomado del capilar. De un capilar que era de 2 milímetros. Una vez que hemos analizado, pues se ha medido un diámetro interno de 1,7 milímetros. Y lo hemos medido con el tiempo. En este estudio hicimos medidas a 12 horas, a 31 días y a 121 días. En la actualidad estamos ya trabajando para poder hacer medidas en menos tiempo, es decir, que sea un in situ más cercano, pero en eso estamos trabajando. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Pues hay una gradación de grises, de tonalidades de grises, y eso se puede cuantificar. En esta gráfica de la derecha lo que se observa es el grado de grises. Los más oscuros están la porosidad, veis aquí lo más oscuro, que es cercano a negro, porosidad, y conforme va el gris siendo cada vez más
claro o menos gris, vamos a decir, o menos oscuro el tono, vamos pasando por los productos hidratados que se van densificando con el tiempo y los productos, las fases no hidratadas, o las que le denominamos anhidras, fases anhidras o de las fases del cemento iniciales, van disminuyendo con el tiempo. Es decir, son datos no solo cualitativos, sino cuantitativos. Vamos viendo cómo se va desificando, cómo se va desapareciendo. Y dependiendo de la resolución que tengamos, aquí os he comentado que son unas 3 micras, podemos ir viendo pues cómo van la velocidad de disolución, pero para ir al detalle ya más de los nanómetros, tenemos que movernos a otra técnica que comentaré después. Pero no solo esto, porque esto serían las imágenes en 2D. Si se hace una reconstrucción, es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido montar todas esas reconstrucciones en 2D, las montamos para tener esta imagen en 3D. Y después con otros cálculos matemáticos que pueden tener Machine Learning u otros tipos de aproximaciones matemáticas, se hace lo que se denomina la segmentación, que es poder asignar pues, volúmenes aquí a fases. En este caso hemos podido diferenciar 3 componentes. El marrón es lo que sería fases no hidratadas, es decir, lo que queda sin hidratar. Lo azul es la porosidad y lo verde clarito es las fases hidratadas. Con el tiempo hemos podido medir el volumen de esas fases hidratadas, de esas fases no hidratadas que hay, y hemos tenido, obviamente, dentro de las asunciones que tenemos que asumir una densidad para esas fases hidratadas y para esas fases no que quedan sin hidratar, eh, el acuerdo entre los datos de difracción en volumen comparado con el volumen obtenido por microtomografía, pues tiene un acuerdo o podemos decir una diferencia de un 2% en volumen, lo cual, con todas las asunciones que tenemos, es un resultado bastante prometedor, que nos dice que tenemos resultados precisos y robustos sin haber alterado la muestra y evitando pues, otro tipo de aproximaciones para conocer las fases hidratadas y amorfas, como es el uso del estándar interno. Bien, pues voy a comentaros ya resultados reales, aunque solo voy a hablar de la difracción de estos cementos con arcilla bentonítica que os había comentado, que ya habíamos visto que las resistencias mecánicas mejoraban mucho a 1 día y a 7 días y a 28 días. Pues, ¿qué hicimos? Pues lo hemos metido en un capilar y hemos hecho la difracción a 1 día y a 7 días. Y aquí se muestran los ajustes de Rietveld de todos los difractogramas. Se han puesto por familias, es decir, se ponen agrupados de 2 en 2. Siempre el que está debajo es el que no lleva el aditivo de semillado para mejorar la resistencia mecánica y el que está encima sí lleva el aditivo. ¿Y qué vemos? Pues, por un lado, eh, eh, va- mm, con esto del método de Rietveld podemos cuantificar pues, un componente importante para ver la reacción puzolánica, que es la porlandita. En esta gráfica lo que os he representado es, por un lado, la porlandita en azul que esperaríamos si no hubiera reacción puzolánica. Es decir, como os comenté, la hidratación del cemento, el silicato tricálcico, reacciona para dar porlandita. Pues si tengo en cuenta la cantidad de silicato que ha reaccionado, ¿cuánta porlandita me debería dar? Pues aquí tenéis las barras azules. ¿Y cuánto estamos midiendo con los difractogramas que os he mostrado anteriormente? Pues las barras moradas. Siempre, en todos los casos, menos porlandita. Esto ya es un índice de reacción puzolánica. Pero como queremos estar absolutamente seguros, obviamente siempre tenemos que tener un doble check. También hemos medido la porlandita por ATD para ver que efectivamente también en las pastas la porlandita sale menos que lo esperado si no hubiera reacción puzolánica. Por lo tanto, la reacción puzolánica se está dando a 1 día, lo cual ya es un buen resultado porque estas arcillas bentoníticas estaba descrito que son más lentas que las caoliníticas. Pues bueno, aún así se está dando. Aunque no solo tenemos que decir si se está dando, sino también cuánto se está dando. Para ello tenemos otros indicios, tenemos otras señales de que la reacción puzolánica se está dando y cuál sería su impacto en las resistencias mecánicas. Pues por un lado vemos que, bueno, lo que he señalado como
una de las señales de la reacción puzolánica es que el C3 sigue reaccionando, pero la portlandita no se incrementa. Por lo tanto, es una señal de reacción puzolánica, tanto en los materiales que no están semillados como los que sí están semillados. Por otro lado, cuando se añade los aditivos de incremento de resistencias mecánicas, se acelera o sea, se incrementa el grado de reacción de una de las fases. La ferrita que está aquí se ve cómo aumenta cuando se añade este aditivo. Hay más reacción, hay otro componente que está dando fases hidratadas que son amorfas que pueden estar dando, que pueden tener un impacto en las resistencias mecánicas. Pero además aparecen fases, como os decía, las reacciones puzolánicas son complejas, aparecen fases que son estos hemicarboalubinatos, aquí señalados como HC, son fases que aparecen en las reacciones puzolánicas que primero son señal de reacción puzolánica y además contribuyen a disminuir la porosidad. Eso se ha medido por porosimetría de mercurio y también estamos en curso de medir la disminución de la porosidad con las técnicas de imagen. Pues hasta ahora eh, hemos visto cómo caracterizar los materiales, las adiciones, cómo predecir el comportamiento de las adiciones con las resistencias y cómo entender lo que están haciendo los aditivos para la mejora de la resistencia e incluso lo que están haciendo estas adiciones para la mejora de la resistencia por la reacción puzolánica. Pero todo esto de lo que he hablado hasta ahora está dentro de este gráfico, esta diapositiva en la que muestro la complejidad del sistema que estamos estudiando. Hasta ahora he hablado como mucho, he hablado hasta la escala de una micra, como mucho. Es decir, todas las técnicas de caracterización, todos los resultados que hemos mostrado hasta ahora, nos hemos quedado en esta zona. La dificultad de estudiar cementos, obviamente, el tiempo es un parámetro, vale, pero el tiempo es más o menos controlable, no estamos hablando de segundos, sino que, bueno, pues, con escala de horas o de una hora podemos tener resultados ya comparables, podemos entender lo que está pasando. Pero vamos a decir, es criminal, como diríamos aquí en Andalucía, es criminal pensar que las propiedades de los materiales dependen de la escala a la que estemos mirando. Y resulta que los aditivos están afectando principalmente a la microestructura que está por debajo de esta micra o 2 o 3 micras que nos hemos quedado antes. Y para llegar a esa resolución, para poder ver lo que está ocurriendo y entender lo que está ocurriendo a esa escala espacial tan baja, tenemos que recurrir a otras técnicas. Y este es el corazón de el proyecto de el ERC, el European Research Council, que ha recibido el profesor Aranda desde el año pasado para 5 años, con 5 millones de euros, con 2,5 millones de euros para 5 años, donde lo que queremos es hacer, obviamente, microtomografía. Nosotros lo estamos haciendo bien, pero hay más grupos en el mundo que lo está haciendo bien, aplicado a cementos. Es decir, es algo que ya está, podemos decir, prácticamente alcanzado, optimizado. Hay que mejorar siempre, pero solo en Málaga estamos llegando a la nanotomografía. Es decir, solo en Málaga es donde estamos aplicando nanotomografía a cementos. Nanotomografía para otras cosas, obviamente sí se está aplicando, pero para cementos es la primera vez que se está haciendo en Málaga. ¿Y qué queremos hacer? Desarrollar la tecnología, es decir, optimizar la manera de medir, la manera de analizar esos datos, de cuáles son los algoritmos matemáticos que tenemos que optimizar para llegar a qué, a entender, finalmente la palabra aquí clave sería aceleración. ¿Qué queremos entender? Pues cómo se aceleran los cementos. ¿Por qué? Porque esto sería la calorimetría de un cemento normal, un cemento, perdón, Portland tipo 1, sin adiciones y sin nada. Pues esto es el comportamiento común. Se acelera, empieza a acelerarse y aproximadamente a unas 8 horas se frena y empieza a desacelerar. Eso es común a los cementos. ¿Por qué ocurre a este momento? ¿Por qué ocurre a esas 8 horas, no antes o después? Y además, si medimos el calor acumulado,
a esas 8 horas se emite, hay unos 50, unos 40, 50 julios por gramo. Eso nos está diciendo, nos está dando una idea del grado de reacción. Nos está dando una idea del grado de reacción. ¿Por qué ese calor? ¿Por qué ese grado de reacción? Pues si entendemos esas dos preguntas, si podemos responder a esas dos preguntas, podemos aplicar químicos que aceleren esa aceleración y desaceleración que haya con ese grado de reacción. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo a lo que el profesor García Aranda y estamos todos trabajando para que se consiga? Pues llegar a 100 minutos de medida, porque obviamente la resolución temporal es importante, llegar a 100 minutos de medida y 100 nanómetros de resolución para poder tener imágenes donde podamos medir velocidades de disolución, velocidades de precipitación, etcétera. Pues con esto llego al final de la charla y me gustaría que os llevaseis a casa pues estas 4 grandes ideas. Pues que en Málaga somos un grupo que hemos trabajado duro y hemos sido merecedores de una financiación aproximadamente unos 5 millones de euros para 5 años y tanto de instituciones públicas como privadas. Eh, pues hemos aceptado la responsabilidad y estamos trabajando para llegar a conseguir estos objetivos. Y bueno, estos objetivos en un sistema muy complejo. Es un sistema muy complejo donde la hidratación del cemento y el desarrollo de las resistencias mecánicas de los morteros están totalmente conectados y además están gobernados por un montón de factores. Es un sistema multifactorial donde tenemos que tener en cuenta no solo la química, sino también la evolución de la microestructura con el tiempo. Y sobre todo, y como he comentado al final, necesitamos entender el sistema en todas las escalas espaciales, todas las escalas espaciales. Y para ello es necesario desarrollar técnicas que nos permitan analizar el, que nos permitan analizar la pregunta, responder a la pregunta en cada uno de esos resoluciones espaciales. Y finalmente, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que os he ido contando durante toda esta charla. Estamos desarrollando las herramientas analíticas avanzadas con un estricto control experimental, que es importante para garantizar la reproducibilidad, la robustez y la fiabilidad y generar conocimiento para la comunidad científica, pero que en este caso para la comunidad científica del mundo del cemento, pero no solo. Al final estas técnicas se podrán aplicar a otros tipos de materiales. Pues muchas gracias por vuestra atención. Buenas, ¿se me oye? Sí, Pero no se me ve. Bueno, dejo de muchas gracias. compartir. Eh, Sí, es que estamos silenciados todavía. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, por la espectacular presentación. Y ahora abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere participar, alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o lo que sea, por favor. Bueno, para empezar, entonces, si no aparece nadie, empiezo yo, como siempre. Yo te iba a preguntar porque, claro, a nivel de investigación está muy bien, pero la sustitución de clúster lleva acarreada también pues, un problema en cuanto a la rheología, fenómenos de tisotropía, etcétera, etcétera. ¿Esto hasta qué punto está controlado o puede ser un factor limitante? Porque, claro, si se complica mucho la rheología, hay que echar más agua y entonces se cambia las reacciones de hidratación, etcétera. ¿Me puedes hacer algún comentario? por supuesto. Si quieres, dejo de compartir para que así estemos como más Vale, centrados, ¿no? Y sí. si alguien pregunta y tengo que volver a la presentación, pues vuelvo a ella. Pues, Rodrigo, toda la razón. No he podido hablar por cuestión de tiempo y creo que no sé si me he alargado, pero
la cuestión de la rheología es algo importante y de hecho la industria está trabajando en aditivos para mejorar para controlar esa fluidez. De hecho, en todos los trabajos en todos los trabajos que están publicados, siempre hay, también está el factor de controlar esa fluidez. Cuando he dicho que utilizamos superplastificantes, los superplastificantes eh, son necesarios sí o sí en el momento que hablamos de sustituir el clinker, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque suelen tener una superficie específica mayor, que por eso he dicho que nosotros la controlamos ese número para entender y también predecir si va a requerir más o menos superplastificante u otro aditivo. Y, em, es algo que tecnológicamente y económicamente hay que tener muy en cuenta. Es decir, todos nuestros proyectos, sobre todo los dos, el del Ministerio y el de la Junta de Andalucía, tienen un paquete de trabajo exclusivamente para el estudio de la influencia en la viscosidad a edades, bueno, en la viscosidad de la pasta fresca de los superplastificantes. Hay superplastificantes ya que están diseñados, que se añaden, pero que tienen una tecnología que van dejando salir el superplastificante con el tiempo para no solo controlar la viscosidad a edades inicial, sino que también se mantenga con el tiempo. Es decir, que no se pierda la fluidez y se mantenga más o menos pues media hora, una hora incluso la fluidez se vaya manteniendo. Entonces, sí que hay toda una tecnología, las empresas privadas están trabajando en ello y muy interesados en que, de hecho, una tesis doctoral que ya finalizó el año pasado, la financió una empresa de aditivos que están desarrollando los superplastificantes para el tema del control de la fluidez. O sea que totalmente de acuerdo, lo que pasa es que no he podido hablar. Es otro de las tareas que no podemos olvidar, siempre tienen que ir en paralelo, el comportamiento en fresco. Creo que Enrique Rodríguez tenía alguna pregunta, quería preguntar. Sí, muchas gracias. Primero quiero felicitar a María Ángeles por la excelente conferencia y es una profesora que habla con gran claridad y sobre todo muy divulgativa. Mi pregunta trata de lo siguiente. El tema que ha tratado, o los temas, son extraordinariamente complejos porque son multifactoriales, ¿eh? Y son sistemas no lineales. Entonces, yo he hecho en falta lo que estamos haciendo nosotros en el tema de tratamiento de agua, el uso de inteligencia artificial y machine learning, y sistemas de análisis neuronal, para un poco hacer predicciones, de cuáles son los factores más determinantes en algunos de los procesos, como puede ser la temperatura, el tiempo, la composición de los distintos minerales, etcétera. Eh, Sí, yo creo que es una vía importante a explorar. Eh, gracias, Enrique. Efectivamente, a ver, sí, lo que pasa que como todo, requiere, de hecho, requiere mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a la inteligencia artificial hay que alimentarla. Hay que alimentarla con datos, pero no con datos hay que alimentarla con datos robustos y que sean además comparables. Y es increíble, nosotros de hecho ya estuvimos en contacto con profesores de aquí de la Politécnica, de la Escuela de Informática, que están haciendo ese tipo de Machine Learning y lo intentamos, pero es increíble que en el en el 2026 que estamos, bueno, y en aquel momento yo recuerdo que eso podría ser 2017 cuando tuvimos aquellas conversaciones, hay muchísimo publicado, cientos de papers, pero cuando intentar correlacionar, comparar, como no se han hecho las mismas condiciones, no tiene la misma relación agua-cemento, no tiene... Empieza... Y entonces alimentar la inteligencia artificial con datos aleatorios, cada uno con... Eso no va a ser productivo. Entonces, sí, lo que te digo, sí sería, o sea, a nadie no se nos escapa que eso sería lo ideal, pero es algo extremadamente difícil. Nosotros, por ejemplo, en el Pathfinder, que es el proyecto este de carbonatación, vamos a intentar empezar a hacer lo que serían unos atlases donde tengamos datos de difracción con todo su metadato de cómo se han medido para ver si podemos empezar a alimentar una futura inteligencia artificial que pudiera ir comparando los difractogramas, por ejemplo, para al final pues saber un grado de carbonatación. Bueno, pero eso es una idea.
Y bueno, solo decirte que, bueno, que aunque no es lo que tú has comentado, en toda la parte está de la análisis de imagen, ahí sí que estamos utilizando Machine Learning para esas segmentaciones, esos volúmenes que os he puesto, que son con colores, ahí ahí sí que entra el Machine Learning, porque sí que se puede entrenar a la máquina para que distinga pues distintas morfologías, significa distintas fases. Bueno, ahí sí que estamos utilizándolo, pero en lo que tú has comentado, que es súper interesante, pues obviamente es difícil y nosotros ahora mismo pues no tenemos, aunque tenemos mucha financiación, pero la financiación que tenemos es para hacer otras cosas que nos hemos comprometido, no podemos invertir tiempo en eso. Vale, muchas gracias. Nada, Enrique. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No lo veo, no veo reacciones. Bueno, pues sí, ya es un poco tarde. Agradecer un poco más a María Ángeles por la interesante charla y bueno, como se quedará en el canal de YouTube, pues seguro que interesa mucho y la verá mucha gente, ya te lo digo yo que sí. Y antes de cerrar, simplemente recordaros que la próxima charla será el miércoles 18 de marzo, también a las 12, por el mismo canal, y será a cargo del profesor Joaquín Rams, catedrático de la Universidad de San Carlos, que nos hablará de fabricación aditiva de estés biodegradables. Nada más, muchísimas gracias, María Ángeles, muchas gracias a todos los asistentes, ha sido un placer. Y hasta la próxima. De nada y enhorabuena por este Gracias a ciclo. todos. Muchas Gracias. gracias.